Muy buenos días a cada uno de ustedes. Para todos aquellos que van a ver más adelantito, pues hoy vamos a, no sé si me podrían rectificar si se oye el sonido para que de esa manera que nos quede un buen audio. Así que vamos a dar con continuidad nuestro tema del día de hoy. Hace 8 días empezamos con el primero, como introducción que dimos, que quién es el Espíritu Santo. Empezamos a hablar sobre Ruach en el Antiguo Testamento, pues encontramos 378 veces. Solo está dando un resumen antes de que iniciamos nuestro tema el día de hoy, pero solo 79 veces que se refiere al Espíritu Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre cuando hacemos nuestro estudio, nuestra lectura, y identificar cada uno de ellos. Y luego, pues en el Nuevo Testamento también podríamos encontrar 379 veces. Acuérdense que en el Nuevo Testamento dijimos que podríamos pensar que todo podría hablar del Espíritu Santo, pero no, solo podemos encontrar 245 veces que se refiere o habla sobre el Espíritu Santo. Entonces, también ahí tenemos cuidado también, no significa que estamos en el Nuevo Testamento, no significa que todo lo que dice Espíritu se está refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el estudio, la lectura, para que de esa manera no sacan fuera de contexto. Podemos darle una mala interpretación a la escritura o el mensaje, para que de esa manera pues necesitamos ser cuidadosos. Pues por lo menos tenemos esos pequeños datos que nos ayuda a tomar precauciones como una advertencia, y de esa manera pues podemos decir de que tengamos ese cuidado, ¿verdad? Entonces es muy importante. Cuando desconocemos, pues ahí donde podemos nosotros darnos cuenta de que no sabemos de qué está hablando, pero por eso es importante de tener cuidado en esa área para que tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, una vez que estamos ahí, pues vamos a pasar al siguiente. ¿Cuál es lo que sigue? Pues también hablamos sobre la Biblia es la única. ¿Cuál va a ser nuestra fuente? Pues dijimos que es la Biblia. Pues no pudo, yo les había prometido de volver a poner en el canal anterior, pero por la circunstancia, hoy estamos por acá, y eso la razón que estamos transmitiendo hoy en esta única plataforma. También tuvimos un poco complicaciones antes de esa transmisión. Esperemos que tengamos un buen audio, porque última hora tuvimos ahí un problema con nuestro equipo donde podemos transmitir esta enseñanza. Y también hablamos sobre quiénes son los que poseen el Espíritu Santo. Son los verdaderos cristianos. La iglesia, recuerden ustedes que la iglesia es un conjunto plural, de que no podemos decir que todo
son hijos de Dios, o todos son regenerados, o todo tenga nacimiento nuevo, para que aquellos que lo tiene, o sea, él entiende mejor decir que tengo un nacimiento nuevo que ser regenerado, ¿verdad? Entonces, recuerda que puede haber una congregación grande y puede haber que muy poco los que realmente sí tienen el Espíritu Santo. Entonces, hay que también tener en cuenta eso, porque muchos, ¿cuál era el propósito de nuestro mensaje? Dijimos que muchos creen que al tener cualquier tipo de movimiento, sentimiento, otros por experiencia, que ya usted puede ver el video, ahí está en el canal también. Sería bueno que lo vuelva a repasar para que ustedes vaya de la mano con lo que estamos hablando el día de hoy. Ahorita solo estoy dando un repaso, todos aquellos que no habían hecho ese repaso. Entonces, y también hablamos sobre la medida de estudiar la doctrina del Espíritu Santo también, y cuál va a ser nuestra fuente para el estudio. No va a ser un libro por tal autor, porque hay muchos autores, muchos escritores el día de hoy con sus buenas intenciones. Yo también lo podría hacer. Yo podría escribir un libro, voy a dar mi comentario, voy a dar lo que el texto está dando a entender, que te ayude a comprender mejor. Pero lo correcto es que usted mismo vaya a la fuente, que es la Biblia, y la Biblia misma te puede responder con más. Yo como humano falible, yo me podría equivocarme, poner algo que podríamos decir que usted lo va a malinterpretar. Entonces, hay muchos autores, hay muchos pastores, hay muchos líderes, escriban libros, dan cursos ya con sus interpretaciones, algunos podemos decir con sus interpretaciones, porque algunos tienen una idea muy diferente. Eso es lo que vamos a comenzar un poco ahorita. A lo mejor usted ya sabe, o si no lo sabe, pues aquí estamos para que usted sepa, ¿verdad?, de qué realmente se está tratando. Entonces pasamos también, el Espíritu Santo no vino a hablar de cualquier tontería, cualquier cosa, cualquier capricho. Ese es otro de los problemas que también tenemos que tomar muy en cuenta, que parece que el Espíritu Santo nos fue dado para hacer un show, porque es lo que está ahorita en las iglesias. Las iglesias hoy, todos ahorita, simplemente el Espíritu Santo se convierte como un show. Bueno, yo así lo veo, yo no sé cómo lo ve usted, yo así lo veo, como un show. El Espíritu Santo ahora lo mueve, lo vibra, se calla, a algunos les da vómitos. O sea, eso es increíble. Otros gritan, otros se ponen cara de demoníaca según que le salen el demonio. La verdad, el Espíritu Santo no vino para eso. El Espíritu Santo vino a hablar de sí mismo, sino de Cristo. No vino a hablar de sí mismo. Sino que no dijo, por cuando decimos que no vino a hablar de sí mismo, es decir, mírame, cuando yo entro a una persona, mira cómo se mueve, y viste que tengo, a eso se refiere. O de otras cosas, muchos. Yo solo estoy dando un ejemplo nada más. Entonces también dice, sino de Cristo, ¿va? A ser testigo, a manifestar lo que es Cristo. Entonces, por eso es importante también tener eso en cuenta. Y también dimos algunas citas para poder, como advertencia también de los falsos maestros, porque ahorita las iglesias, en las congregaciones está llena los falsos profetas, los falsos enseñanzas, porque por esa razón
ese es el grave problema, de que todo hacen porque, ¿qué es lo que sucede también? Porque las personas, los congregantes, yo así lo llamo, pues a algunas podría ser que no les gusta, uno quiere que se le llame hermano, pero se recuerden ustedes, mis queridos hermanos o amigos, que llamar hermanos es que estás convencido, seguro, que ambos somos hijos de Dios, tenemos un nacimiento nuevo, tenemos una nueva naturaleza, entonces, como miembros, somos hermanos en Cristo. Entonces, por esa razón, aparentemente son líderes, maestras, pero son falsos. Y hacen pensar, y hacen creer, y hacen ver que ellos, los que posean los únicos el Espíritu Santo, y por medio de ellos, como dicen algunos, se atreven, algunos dicen que esta es ungido del Señor. Cuidado con el ungido, porque solo esa persona está ungida, solo Él puede darte el Espíritu Santo. Ese es otro error. Hay tantas cosas que hablar sobre el Espíritu Santo, pero hoy no es nuestro tema el día de hoy. Bueno, hoy vamos a comenzar. ¿Estamos listos? Vamos a darle un saludo a todos aquellos los que se acaban de conectar, los que ya están todos listos. Bueno, hoy vamos a comenzar acá. ¿Cuál es lo que va a hacer? El Espíritu Santo es una persona. ¿Qué entiende usted cuando decimos el Espíritu Santo es una persona? Muchos piensan, tal como yo, como usted, como otro, así lo entiendan algunos. Entonces, no es lo que usted piensa, no es lo que usted quiere. La personalidad no se mida por elementos físicos. ¿Escucha bien? La personalidad del Espíritu Santo no se mida por elementos físicos como la carne, hueso o sangre. Entonces, pero muchos están de acuerdo, muchos enseñan, es una persona tal como yo. Cuando nosotros le llamamos el Espíritu Santo es una persona, no nos estamos refiriendo como un ser humano. Por eso lo que acaba yo de decir, la personalidad no se mide por elementos físicos como la carne, como el hueso o la sangre, sino que la personalidad se da por característica por su propia existencia. La personalidad se da por característica por su propia existencia. Por ejemplo, acá, quiero, antes que sigamos, voy a detenerme un poquitito acá. Muchas no solo lo llaman el Espíritu Santo como una persona física, sino que también dicen que el Espíritu Santo es una mujer. Entonces, ahí es donde vienen graves problemas, porque realmente se va a decir que el Espíritu Santo es una mujer. Muchos enseñan eso y muchos creen eso. ¿Por qué? ¿Por qué dicen? Porque en ciertas características donde dice el Espíritu Santo, consuela. Esa es su base. ¿Y quiénes son los consoladores en la humanidad según las mujeres? Las mujeres tienen un corazón sensible. No estoy diciendo que eso creo yo. O sea, aclaro para que no me vayan escribiendo, poniendo cosas que esa es mi creencia. No, yo lo que estoy diciendo es que así crean mucho
hay pastores, supuestamente pastores, que enseña eso, que la personalidad del Espíritu Santo es una mujer. Por eso ama. Y luego dicen otros, por esa razón que el Espíritu Santo es una mujer y esa es la esposa del Padre. Barbaridades que dicen algunos, pero en realidad no. Por eso nosotros lo estamos aquí aclarando, decir, la personalidad no se mide por elemento físico, como carne, hueso, sangre, algún sexo, podemos decir así, pero más, podemos decir así, la personalidad da por característica por su propia existencia. Entonces, ¿cuáles posee los atributos? ¿Cuáles son los atributos de una persona? Incluye 3 cosas. Entonces aquí viene el punto. Los atributos de una persona incluye 3 cosas. Vamos con la primera. Prominentes, intelecto. Intelecto. Podemos ir en Romano 8:27. En Romano 8:27 dice, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu ruega y a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí Pablo habla a los romanos, nos da esa cita. Y en este texto podemos encontrar el intelecto del Espíritu Santo. Entonces, por eso dijimos que entiende lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo. Aquí hay algo importante. Aquí el Espíritu Santo no ruega por los incrédulos, sino que ruega a favor de su pueblo santo. Ahora la pregunta, la que usted y yo podemos hacer. Todos aquellos que están llenos en las congregaciones, ¿qué podemos decir? ¿Todos ellos son pueblo de Dios? Y también dice, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo. Entonces, ¿qué otra cosa dice? Dice, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La vez pasada dijimos, no sé si recuerdan, van a andar en la luna, no se van a recordar cuando dijimos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que conozcan a Cristo. La voluntad de Dios es que se arrepientan y que todo alcanza la vida eterna. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Por eso también dice el Espíritu Santo, convenza de todo pecado. Entonces el trabajo trae un propósito, trae un objetivo. Pero lamentablemente el día de hoy en las iglesias se está utilizando el Espíritu Santo para hacer un show. Están utilizando el Espíritu Santo como tipo
masajes, de vibraciones. Por esa razón, el Espíritu Santo no va a hacer cualquier tontería a cualquier persona, sino que por eso dijimos anterior. ¿Qué fue lo que dijimos anterior? ¿El resumen o el mensaje anterior? Solo los que han arrepentidos, los que han tenido un nacimiento nuevo, poseen y viven el Espíritu Santo en ellos. Nada más. Solo ellos. Y por ellos es el que ruega el Espíritu Santo a favor del pueblo. Pero, hay un pero. Tiene que ir de acuerdo con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no va a accionar. El Espíritu Santo no hace cualquier cosa a lo que tú quieres o deseas. Todo encaja una voluntad. Si el Padre dice, no es mi voluntad, el Espíritu Santo no va a accionar. Por eso dijimos anteriormente que el Espíritu Santo no vino a hablar de él, no vino a hacer su propia voluntad, vino a hablar, a señalar, a testificar a Cristo. Como ya dijimos, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A que todo alcanza la salvación. Entonces, si todo alcanza la salvación, ¿por medio de qué? Por medio de Cristo. No sé si me está entendiendo. Si no, pues escucha de nuevamente la grabación mientras está. Entonces, podemos ver nosotros el primero atributo de la persona es intelecto. Entiende lo que el Espíritu quiere decir. Lo que el Padre, lo que la voluntad del Padre es, entiende y intercede y ruega al pueblo santo. Estas le hace la persona el Espíritu Santo. Por ejemplo, como llaman otras dominaciones, que el aire, para ellos el Espíritu Santo es como el aire. Pero el aire sientes, pero no escuchas. El aire no escucha. El aire no entiende. Otro llaman fuerza. Entonces, por esa razón, le llamamos nosotros como persona, tiene un intelectual, tiene un intelecto. Entienda, así como tú, que tú me estás escuchando el día de hoy, tú me estás entendiendo, porque tú eres una persona, un ser humano, un animal, te entiendes cierta seña, pero no te va a entender todo lo que yo estoy diciendo ahorita acá. Pues una persona como nosotros tiene intelecto, ¿entiendes? Y tú puedes abogar por mí. Tú puedes actuar a favor a las personas que practican la justicia. Pero tú no puedes apoyar los que viven, caminan, haciendo injusticia. Porque el Espíritu Santo que tiene en ti no te permite. ¿Se dan cuenta? Porque todo tiene que funcionar, tiene que actuar conforme a la voluntad
del Padre. Si no es la voluntad del Padre, aunque tú digas, está actuando el Espíritu Santo. Ahora dígame usted, cuando estamos en una congregación, yo quiero el Espíritu Santo simplemente porque yo quiero, porque yo ahora quiero poner las manos sobre todos para que de esa manera vean que yo tengo la unción y que me den dinero. Esa no es la voluntad de Dios. Y si hace aparentar que sí la tiene, pues es un falso. Vamos a pasar al siguiente. Pues vamos con la primera, ¿verdad? Intelectual. Vamos con la segunda. Pero antes que llegamos ahí, permítanme. Vamos a ver. Ya, pero creo que antes que llegamos a otro, yo quiero compartir con ustedes algunas citas. Si usted está atento, lo puede apuntar si tiene algún lapicero para que voy a dar rápido algunas de ellas porque hay más. Solo para que ustedes vayan a ir, para que se den cuenta lo que dice, por ejemplo, según la Biblia, el Espíritu Santo, Él le aconseja lo que imparta sabiduría, sabe y conoce. Lo podemos encontrar en Isaías 11:2. También posea una mente. Podemos encontrarlo, yo creo que es lo que acabamos de leer. Vamos a ver. Sí, es lo que acabamos de leer. Romanos 8:27, Primera de Corintios 2:10, 13. También nos hace recordar Juan 14:26. También podemos encontrar, proporciona la verdad. Podemos encontrar Juan 14:17, 26, ahí hay más citas. Encontramos también primera de Juan 4:6. También habla como nosotros habla. Encontramos en Hechos 8:29, también en 10:19. También podemos encontrar en Apocalipsis 2:7. Entonces todas esas citas, no me falta uno, también testifica Juan 15:26. Por el tiempo, por eso que no leemos cada uno, por lo menos les estoy dando para que ustedes vayan, cuando ya toman su tiempo, usted vaya a la Biblia y lo va a ir corroborando si realmente la Biblia aconseja. Por ejemplo, el número 1 que le di, él aconseja, aparte sabría, porque en el Antiguo Testamento los reyes es Dios que da la sabiduría para gobernar. En este caso, como pasó con el rey David, caso que pasó con Salomón, casos que no pasó con Saúl. ¿Por qué Saúl? Porque Saúl fue nombrado por el pueblo, no fue Dios que les había dado un rey. Pero sin embargo, Dios le concedió al Espíritu para que de esa manera tenga entendimiento para poder aceptar el plan, la voluntad de Dios o lo rechazan. Y ahí los otros reyes les da sabiduría, conocimiento. ¿Se recuerdan ustedes a Salomón? Cuando Salomón oró a Dios, ¿qué fue lo que pidió Salomón? Pidió sabiduría. Él no pidió riqueza, no pidió nada de eso, o juicio. Simplemente pidió sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia? Dios la concedió. Ese es el hombre más sabio que hubo, ni va a haber.
Salomón le fue concedida la sabiduría. ¿Por obra de qué? El Espíritu. ¿La voluntad de qué? La voluntad del Padre. Entonces ahí podemos darnos cuenta nosotros que el Espíritu Santo, por esa razón, voy a decir hasta después, no voy a conservarme ciertas palabras. Entonces podemos ver nosotros todas las citas que acabamos de leer. Aconseja, da sabiduría, posee una mente, te hace recordar, proporciona la verdad, habla y testifica. 6, acabamos de dar lo que la personalidad del Espíritu Santo. Apenas estamos con 1, todavía no estamos en el segundo. Ese es el complemento, la primera, la intelectual. Entonces, por esa razón, les voy a leer aquí la primera. La cita es la Isaías 11:2. El Espíritu del Señor siempre estará con este nuevo rey. Le dará un espíritu de sabiduría y entendimiento. Lo guiará y le dará poder al Espíritu. Le permitirá conocer al Señor. ¿Cuál era el propósito? El Espíritu del Señor siempre estará con el Rey y le dará espíritu de sabiduría. ¿Y le da qué? Entendimiento. Aquí estamos viendo quién es el que va a gobernar a la par dentro del Rey. La sabiduría, el entendimiento intelectual. Lo guiará y le dará poder. Por ejemplo, todos los que han nacido de nuevo. Entonces, si tú crees que has nacido de nuevo, entonces tú tienes el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, entonces tú tienes sabiduría de entendimiento. Y luego dice, lo guiará y le dará poder. El Espíritu le permita conocer al Señor. Pero cuando dice conocer al Señor, no lo que usted dice, yo conozco al Señor. Yo creo al Señor. Eso no es el conocer. Por ejemplo, muchos hombres no conocen a sus esposas. O muchos esposos no conocen a sus esposas. Pero hay muchos que sí conocen el carácter, conocen el que le gusta, conocen que es puntual, conocen que... O sea, conocer es estar cerca. También conozco a mi esposa que es responsable. Entonces, obviamente, también conoces que es uno de los más malos que pueden haber, lo más detestable que puede hacer. O sea, conoces el bien y el mal de la persona. Entonces, cuando dice acá, permite conocer al Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? El carácter de Dios. Cuando tú no lo obedeces, cuando tú lo desobedeces, cuando Él te habla, cuando Él te manda a hacer las cosas, cuando Él te dice, haga. Entonces, si usted se da cuenta, los reyes como tal Saúl, se le había dado el Espíritu del Señor para que conozca al Señor, no para que haga su voluntad,
Pero ¿qué pasó con él? Hizo su voluntad. Pero él mismo se negó a conocer a Dios, confiar en Dios. Por eso es importante nosotros, cuando creemos que somos hijos de Dios, que tenemos un nacimiento nuevo, creemos que somos sellados por el Espíritu Santo, entonces nosotros, como dice Pablo, somos el templo del Espíritu Santo. Vive en mí, se mueve en mí, está sobre mí. Y por eso a veces sorprenden a algunos que dicen que son nacidos, que son hijos de Dios, y no entienden la Biblia. No tienen hambre de la palabra. No tienen deseo a obedecer al Señor o el mandato del Señor. ¿Qué dice usted sobre todo eso? ¿Le tocó a usted un Espíritu Santo como los seguridad hoy en nuestra ciudad? ¿Están dormidos? Como estamos a la modernidad, a lo mejor el Espíritu Santo le dieron un iPhone. Está tan entretenido en su iPhone que no hay tiempo para ti. A lo mejor eso ha pasado. O tiene tanto sueño de estar velando, de tantas tonterías que haces, y cuando tú lo necesitas, ya cayó de cabeza. A lo mejor. Es que no tiene sentido. Por esa razón, el Espíritu Santo, no para que tú hagas payasadas. El Espíritu Santo que le da al creyente, no para que tú hagas un show. No para que brindes un espectáculo. No. Es para que habla de Cristo. El poder de Cristo. Convence de todo pecado. Que creas que Cristo ha resucitado. Para anunciar el Evangelio. Así que le llenará de un respeto profundo por el Señor. Cuando le permite conocer al Señor, ¿qué produce? Le llenará de un respeto profundo por el Señor. ¿Qué pasa entonces que supuestamente son creyentes, que no permiten conocer al Señor y que no respetan al Señor? ¿Qué es respeto para usted? Y no solo es un simple respeto, sino que también dice, estamos en Isaías 11:2, sino que este respeto profundo, más lo que nosotros podemos creer o pensar. Y no lo que a ti te antojas, no lo que tú dices, al Señor. Conocer al Señor, respeto profundo al Señor. Entonces ahí podemos ver nosotros, ahí se está cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es a que nosotros conocemos y que respetemos a Dios. Esa es la obra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No lo que los demás piensan y lo que demás crean. Ahí terminamos la primera, la intelectual. Hoy vamos con la segunda. La segunda es emoción. El Espíritu Santo tiene emoción. Efesios 4:30. Vamos a nuestra Biblia, Efesios 4:30. Efesios 4:30
Mira lo que nos dice Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo usted puede entristezcan al Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que estaba ordenando al rey? Una vez que tú conoces a ese Dios, va a recibir un profundo respeto. Va a estar sujeto a su disposición, conforme a la voluntad del Padre. ¿Qué pasa cuando un creyente dice que tiene el Espíritu Santo y luego desobedece una orden? ¿Cómo usted cree que queda el Espíritu Santo? Triste. Usted papá, usted mamá, cuando tú vas a ordenar un hijo tuyo, le dice, hágame este y este y ese. Y te va a decir, yo no lo voy a hacer, hazlo tú si quieres. Tú como amas, tú como quieres mucho a tu hijo, ¿cuál es el efecto que tú sientes? Un malestar muy doloroso. No le puedes creer, un hijo tuyo que amas demasiado, quieres mucho, le has dado todo lo que necesita y te va a cuestionar una necesidad tuya. ¿Qué te quiere hacer? Entra una tristeza en tu corazón. ¿Qué dices? No esperaba esa de mi hijo. No esperaba que me responda de esa manera. Yo no esperaba que me diga todo esto. Te pones triste. Desánimo. No sé si te ha pasado eso. A mí sí me ha pasado. Pero cuando un hijo obedece, muy bien papi o muy bien mami, ahorita se lo voy a hacer, aquí está, todo está bien. ¿Cómo te sientes tú? Feliz. Por esa razón acá dice, podemos ver como estamos viendo la emoción. Entonces también Espíritu Santo, así como nosotros, estamos haciendo una comparación, un ejemplo. Tenemos, como seres humanos, tenemos emoción. Y el Espíritu Santo, recuerde que ya dijimos que no es de carne ni hueso ni nada de eso, pero tiene la personalidad de un humano, es decir, como el ser humano se entristece. Y por eso dice acá, no entristezca al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces acá podemos ver, hay una tristeza. Y también podemos nosotros encontrar más citas bíblicas. Vamos a ir también, si usted, la otra parte de la que yo le dije, cuando un hijo obedece, se goza el padre o el hijo. Igual el Espíritu Santo. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:6. Mira el gozo del Espíritu Santo.
Primera Tesalonicenses 1:6. Nos dice el Primera Tesalonicenses 1:6, dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, escucha bien, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia. ¿Cuál fue el gozo del Espíritu Santo? Habiendo recibido la palabra. ¿Qué palabra? De Cristo, acerca de Cristo. Y el Espíritu Santo se goza. Cuando tú recibes la palabra, cuando tú lo estudias, cuando tú llegaste con todo el entendimiento, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se goza. Porque recibiste. Ese es como el ejemplo que vimos antes, cuando tú rechazas, cuando tú desobedeces, yo no quiero hacer. Imagínese usted cuando usted te llaman para la obra del Señor y tú le das la espalda. Es en pocas palabras como dicen, como hacen tus hijos a ti, hacele tú si quieres. Es exactamente hace uno cuando Dios te dice, o cuando Cristo, en este caso el Espíritu Santo te dice, anuncia el Evangelio. Y tú dices, no, yo no lo hago. Yo no puedo. Pero ¿cómo dice que no puedes? Pero si Dios te ha dado un espíritu de sabiduría. Dios te ha dado un espíritu de entendimiento. Dios te ha dado un espíritu de poder para evangelizar. Olvides, creyentes el día de hoy olvidan que tienen lo más importante que Dios les ha dado. No solo se cumpla la obra del Señor en el creyente, sino que también ese es el sello para el día de la redención. El Espíritu Santo se goza. Por eso dice acá, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los demás. ¿Tú qué ejemplo has dado? En vez de que das un buen ejemplo, estás dando un mal ejemplo. No reciba la palabra con gozo, lo reciba con sueño, lo reciban agotado, lo reciba sin ganas. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, bueno, aquí también hay que dejar claro. Siempre yo digo eso, por si acaso. Pregunto, una persona que dice que tiene Espíritu Santo, pero que no tiene esa buena voluntad, recibir la palabra como tal, como nos dice acá. Y no solo recibir la palabra, sino que estaban en una tribulación. Pregunto, cuando tú estás en aflicción, cuando tú estás atravesando un problema, ¿estás recibiendo la palabra? ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Cuando estamos pasando una crisis, cuando estamos pasando un problema, ¿qué crees que sucede, pasa? Y queremos tirar la toalla. Voy a pelear con Dios, voy a pelear con mi pastor, voy a pelear con mis líderes, voy a pelear con mi congregación.
Estoy en la tribulación, nadie me llama, nadie me ofrece una ayuda, mejor ya no me voy. Dígame usted, si tú dices que tiene el Espíritu Santo, el pastor no puede, el pastor te puede dar un aliento de ánimo afuera, pero el Espíritu Santo te va a alentar desde interior, y desde interior viene la fuerza de que tú puedes hacer, puedes salir de las circunstancias. En medio de las circunstancias, tú puedes actuar, puedes hacer, porque el Espíritu Santo es lo que te fortalece adentro. Por esa razón es importante el creyente, si realmente tiene un nacimiento nuevo, esto tú tienes que darte cuenta. Por esa razón también las tribulaciones, las aflicciones, todo lo que llega a nuestra vida es como parte del proceso, el crecimiento del creyente, porque de esa manera se puede ver si realmente eres hijo de Dios, realmente tiene el Espíritu Santo o no. Obviamente, cuando nos encontramos en estas tribulaciones o aflicciones, somos de carne y hueso, tal como el Espíritu Santo se entristece, también nosotros, pero en nosotros no está cualquier persona, no está cualquier fuerza, sino que está nada más, nada menos el Espíritu Santo. Esa es lo que hace la diferencia, el Espíritu Santo dentro del creyente y no creyente. ¿Qué hace lo que no es creyente? Tira la toalla, va a decir groseras, va a decir un montón de cosas, va a hablar, va a culpar a todo el mundo de su desgracia. Obvio, porque ¿quién está hablando? La carne. La carne es débil. Un golpe, una tormenta, ya cae al suelo. Entonces, ¿qué necesita? Que le hablan, que le digan. Pero eso se acaba, se termina. Se va el pastor, se va el líder, se acabó el aliento. Al rato, cambió algo, no cambió nada. Pero cuando el Espíritu Santo hace la obra, pregunto, ¿qué prefiere usted? Que no salga tu líder, tu pastor atrás de tu casa todos los días. Y que la misma cosa, simple y sencillamente, solo está tratando lo exterior. Tranquila, hermana, todo eso va a pasar, todo va a salir bien, confía en el Señor. Está bien, cae bien, pero el Espíritu Santo adentro te fortalece, te reanima. Y esa fortaleza que viene adentro, eso es lo que hace la diferencia. No importa. Yo se lo digo cuando yo experimenté eso, cuando falleció uno de mis hijos, 11 meses de tortura, de dolor, de aflicción. Yo que todavía tenía ventaja un poco afuera, pero cuando mi esposa es lo que más estuvo cerca, toda la noche, miraba, lloraba, lo poquito que comía, vomitaba. Hay momentos que la fuerza, las emociones no toleran todo ese sufrimiento, nada más y nada menos a un ser, a un hijo tuyo que amas, que quieres. Y luego te dicen que no hay solución.
luego te dice, se va a partir. ¿Dónde tú vas a agarrar esa fuerza? Pero en medio de esa tribulación, yo conocí a Jesucristo, recibí a Jesucristo, fui sellado por su Espíritu Santo. Allí donde yo pude experimentar, no sé dónde tenía la fuerza, la energía, la fortaleza, la tranquilidad, cuando recibimos la noticia, falleció. Cuando recibimos la noticia, solo nos miramos el rostro con mi esposa. Teníamos una tranquilidad, teníamos una paz. Levántate, vámonos. Nos fuimos, tranquilo. Obviamente cuando vimos, no pudimos aguantar, nos lloramos, pero no es una lágrima que está llena de quejas, culpando a Dios, culpando a la familia, nada. Simplemente yo entendí el favor de Dios. Entonces todo eso, porque yo recordaba que decía mi esposa antes, si se moría uno de mis hijos, yo no aguantaría, no toleraría, no lo podía soportar. Porque yo también conocía a ella a comparación a otras madres. Mi esposa siempre se notaba, se miraba que mostraba mucho amor a sus hijos. Lo que necesitaba, suspendía de comer. A veces se desvelaba para alimentarlos o cambiarlos. Entonces, cuando tú amas, cuando tú quieres a algo, entonces era imposible de tolerar, porque hay mucha gente se mueren también, se enferman. Pero gracias a Dios que hemos conocido, ahí sí que Dios siempre ha tenido esa fuerza. Entonces yo sé cómo yo puedo testificar y yo puedo ver la fuerza también. Y ahora que comprendemos que el Espíritu Santo es el que fortalece, da fuerza, entonces podemos ver nosotros lo que hace el Espíritu Santo dentro del creyente. Aún en estas circunstancias, aún en esas tribulaciones, pero recibimos la palabra. En estas circunstancias, cuando nuestra hija todavía estaba viva y nosotros nos predicaba el Evangelio de Cristo y nosotros lo recibimos con alegría, teníamos fuerza de decir gracias al Señor que hay un Dios que perdona los pecados, hay un Dios que da una esperanza, hay un Dios que da buena vida, hay un Dios que reciba a esa niña si se muere, se va, no hay ningún problema, no pierda nada. En esa tribulación que nosotros nos encontrábamos, recibimos la palabra, el mensaje. En vez de que nos quejaba, no, nos daba una esperanza. No nos importaba si nos quedaba, si se iba, porque era parte de la voluntad de Dios. ¿Quién es el que fortalecía al ser humano? Es el Espíritu Santo. Esa es la verdadera función, el trabajo del Espíritu Santo, no como se enseña el día de hoy, puro místico, puro show. Y por esa razón, todos aquellos que pueden ver este mensaje, comparta, estudia, para que tú te des cuenta que el Espíritu Santo es incomparable, es más lo que tú puedes pensar. Así que mis queridos amigos, hermanos, todos aquellos que estuvieron con nosotros en esta mañana, solo leímos del gozo. Yo creo que vamos a leer uno por uno del anterior también,
creo que es bueno de explicar ciertos conceptos para que ustedes entiendan un poco, para ustedes comprendan verdaderamente la función del Espíritu Santo dentro del creyente. Entonces, por el día de hoy nos quedamos con la emoción y con el gozo, y nos va a quedar el Espíritu Santo también afrenta, también sufre por el pecado. Vamos a leer eso después, pero también ama. Entonces vamos a dejar, tocamos uno, pero yo creo que es importante. Vamos a, igual ya les di la cita, los que aconseja todo esto, que hace recordar, pero sería bueno que usted lo lea para que usted se convenza, pero vamos a ver si le damos un pequeño repaso para el próximo predicación, para que de esa manera nosotros podemos enriquecernos y saber qué es verdaderamente la función del Espíritu Santo. Si tú entendiste, si tú comprendiste, pues hay que anunciar, hay que pasar la voz, porque el día de hoy la mayoría de las iglesias, congregaciones, tiene una mala entendimiento, concepto sobre el Espíritu Santo. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por ese momento, y les invitamos siempre a compartir y dar su comentario para que esa manera que llega a muchas personas más. Bendiciones.